Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a viernes. Ay, se nos acaba la semanita. 17 de mayo. Este 2024. Bueno, pero ya sabéis que los viernes, que estamos tristes porque se acabó la semana y... bueno, pues hasta el lunes no volvemos a tope. Pues hablamos de aprendimiento. Y la verdad es que eso sí que es realmente interesante. Hablamos de aprender a emprender. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de, por ejemplo, financiación, cómo conseguir financiación de modelos de negocio. Y ahora, pues vamos a aprender de... bueno, ya llevamos unas semanas aprendiendo de cómo hacer ese plan de empresa. Un documento que ya te digo yo, es fundamental que lo tengas, aunque solo sea como hoja de ruta. Y muy importante para que no te hagas trampas al solitario. Bueno, ya sabéis que la semana pasada más o menos terminamos lo que era la introducción a este plan de negocios, pues bueno, cuáles eran los objetivos, en qué consistía, y bueno, ya hablamos dentro de todas estas cosas de la estructura habitual del plan de negocios, que, bueno, pues fundamentalmente es lo que me habéis pedido muchos. Oye, vamos a repasar cómo tenemos que hacer esas diferentes partes del plan de negocios para tener un plan de negocios que cumpla con esos requisitos mínimos para el objetivo que tengamos. Ya hablamos también de eso, de que hay diferentes objetivos, puede ser nuestra hoja de ruta, puede ser un documento para captar inversores, puede ser un documento para un proveedor, para contratar, incluso para eso, contratar talento, conseguir una pieza clave para nuestro equipo. Bueno, al final el plan de negocios es un documento en el que vamos a ir plasmando nuestro negocio y vamos a ir resolviendo cosas que después, cuando estemos en directo, pues vamos a agradecer mucho haberlas pensado, al menos haberlas intentado resolver. Hablamos de una estructura en su día, de ese resumen ejecutivo, como primera parte del plan de empresa, que, bueno, pues tiene una peculiaridad y es que lo vamos a hacer al final. Y lo vamos a hacer al final porque es una especie de resumen de todos los otros elementos y, bueno, tiene su especial importancia porque, bueno, si queremos que alguien profundice en nuestro plan de negocios, pues la primera parte tiene que estar ya muy bien definida, tiene que ser interesante y tiene que hacer pues que ese inversor, ese stakeholder dentro de la compañía, ese talento que queremos captar, ese proveedor, pues pasen de ese resumen ejecutivo. O no realmente no les haga falta y simplemente con todo eso que les estamos describiendo en el resumen ejecutivo, pues ya tengan suficiente información como para hacerse una idea de lo que les estamos proponiendo o de cómo funciona nuestra empresa o qué ventajas tiene colaborar con nuestra propuesta. Pero a partir de ahí tenemos otras secciones más o menos fijas que se utilizan habitualmente que tenemos que aprender a desarrollar. La primera de ellas, la descripción de la empresa, que es la que vamos a empezar a ver hoy. También hablábamos del análisis de mercado, organización y gestión, línea de productos o servicios, plan de marketing y ventas. Si vamos a pedir financiación, pues la petición de financiación, proyecciones financieras y luego, pues bueno, anexos con
bueno, diferentes argumentos, diferentes documentaciones que puedan bueno, pues incidir en esas cosas que hemos dicho anteriormente. Pueden ser, por ejemplo, pues contratos importantes, patentes, currículums de personal clave, estudios de mercado, licencias, bueno, pues cualquier cosa que podamos añadir a ese plan de negocios y que le dé más robustez. Bueno, esa es la parte en la que, como te decía, describimos ya en su día cuáles eran esas secciones dentro del plan de negocios. Y bueno, pues porque me lo habéis pedido y porque creo que es una cosa interesante de hacer, que no se termina de hacer nunca más que en los cursos y demás, que bueno, nosotros también tenemos ese curso, pero vamos a ir desarrollando en este caso cómo tenemos que hacer esa sección del plan de negocios, que sería la descripción de la empresa en un plan de negocios. Yo te voy a ir dando algunas ideas de cómo lo podemos ir haciendo, y a partir de ahí, pues ya dependiendo de cuál sea el uso de ese plan de negocios, pues lo puedes especificar más o menos. A ver, la descripción de la empresa es importante, sobre todo cuando este plan de negocios no es para ti mismo, es para otros, porque tienen que entender muchas cosas que igual tú tienes en la cabeza, que las conoces porque las has hecho, pero que ellos pues no tienen por qué saber. Así que esta sección es importantísima si somos capaces de bueno, pues proporcionar esa visión clara y completa de lo que es nuestra empresa. Tenemos que ofrecer la posibilidad de que comprendan de manera profunda bueno, pues cómo funciona tu empresa, cuál es tu misión, qué objetivos deseas alcanzar. Todo esto tiene que estar perfectamente descrito. Vamos primero con la primera parte que tendríamos que tratar, es la historia de la empresa. Y bueno, aquí también depende de tus habilidades que lo puedas hacer de una manera más storytelling, de una manera más técnica, de una manera más resumida, más esquemática. Eso ya lo dejo un poco a tu propio estilo. También te digo que el storytelling vende siempre y en todo momento. Así que si te atreves, pues cuenta la historia de la empresa, bueno, de una manera storytelling, de una manera contando un poco el cuento, la historia, las anécdotas, pero fundamentalmente, si estamos hablando de un plan de negocios que vamos a presentar pues para inversores, para tal, tienes que mantener cierta estructura. Por ejemplo, mucha gente se va al lado contrario y hace una simple cronología de eventos, ¿no?, de la historia de la empresa. Bueno, si somos capaces de hacer esa narración con contexto, con profundidad, pues funcionará muchísimo mejor. Tenemos que transmitir no solo los hechos, sino que también esa pasión, esa visión que nos impulsaron a la creación y a la evolución. Porque si somos capaces de transmitir esto, ya estaremos en la mera descripción de la empresa llevando a esos terceros al terreno de lo que nosotros proponemos. Lo podemos estructurar de la siguiente manera, esta historia de la empresa. Podemos empezar por el origen y fundación. Y bueno, pues ahí tenemos que hablar de la inspiración y el concepto inicial. Hay una parte importante que sería la idea fundacional. Describe el clic, el momento inicial, esa chispa inicial que inspiró la creación de la empresa. ¿Qué problemas se identificaron los fundadores? ¿Cómo surgió la idea de resolverlos? Te pongo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la idea de nuestra empresa surgió en 2015, cuando Antonio y Felipe, entonces estudiantes de ingeniería en la Universidad de Madrid, se dieron cuenta de la falta de soluciones energéticas sostenibles en el mercado. Motivados por su pasión por el medio ambiente y la tecnología, decidieron investigar y desarrollar alternativas viables y económicas. Bueno, pues es un ejemplo de cómo podrías trazar esta idea fundacional. Lo tienes que, por supuesto, lo tienes que adaptar a tus circunstancias, a tu empresa y a la realidad de cómo surgió esta idea. Hablábamos del storytelling. Lo puedes novelar un poco. Pero siempre funciona mucho mejor cuando hay un fondo de realidad en cómo surgió esa idea y cómo la pusisteis en marcha. Normalmente, además, eso da autenticidad. Primeros pasos. Bueno, pues en los primeros pasos tienes que describir las etapas iniciales de la empresa.
incluyendo, bueno, pues cualquier investigación preliminar, desarrollo de prototipos, pruebas de concepto, todas esas cosas que hicisteis antes de poneros en marcha para finalmente decidir que ibais a dar esos primeros pasos y que os ibais a poner en marcha. Por ejemplo, durante los 2 primeros años trabajaron incansablemente en su garaje, aquí storytelling, la historia del garaje, desarrollando prototipos y realizando pruebas exhaustivas para garantizar la eficiencia y viabilidad de sus soluciones solares. Bueno, pues ese sería un ejemplo. Habéis visto que hemos introducido el tema del garaje, que es muy storytelling. Tampoco hace falta contar cosas que no son. Pero seguro que dentro de tu propia historia tienes cosas que puedes añadir a la historia. Después, fundadores y equipo inicial, muy importante. Tenemos que presentar a los fundadores. Presenta a los fundadores, incluye su experiencia previa, sus habilidades, sus motivaciones. Pues por ejemplo, Antonio Fernández, con una ingeniería ambiental, aportó su profundo conocimiento del impacto medioambiental y su red de contactos en la industria. Felipe, con su doctorado en ingeniería eléctrica, se centró en la innovación tecnológica y la eficiencia de los productos. Bueno, pues como veis, aquí estamos también contando todo eso que son datos de interés, pero bueno, lo estamos contando también de aquella manera. Equipo inicial, bueno, pues menciona a los primeros miembros del equipo y sus roles claves dentro de la empresa. Por ejemplo, diríamos, el equipo inicial también incluyó a Ana Martínez, una experta en marketing con experiencia en startups tecnológicas, y Carlos López, un ingeniero con experiencia en producción a gran escala. Bueno, pues ya estamos introduciendo también a ese equipo inicial. Nos vamos a ir ya con nuestro sponsor, que nos hemos pasado ya un poquito de tiempo, y después seguimos con esos primeros años y desafíos, que sería esa segunda parte de nuestra historia de la empresa. Hemos empezado con el origen y fundación, y bueno, pues ahora continuaríamos con los primeros años y desafíos. Bueno, pues vamos a irnos con nuestro sponsor de hoy. Y nuestro sponsor de hoy, como además estamos hablando de emprendimiento, y una de las principales cosas, que ahora lo veremos aquí, pues que tenemos que definir es cuál va a ser, lo veremos creo que el próximo día, pero bueno, tenemos que definir cuál va a ser nuestra forma jurídica y explicarla y contar por qué y por qué no. Pues vamos a hablar de, pues eso, los autónomos y las sociedades limitadas, con nuestro guía burros autónomos y con nuestro guía burros sociedades limitadas. Vamos con ellos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España, que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con los guiaburros autónomos, guiaburros sociedad limitada. A ver, son libros imprescindibles. En España el 90 y tantos % de las formas jurídicas son o autónomos o sociedades limitadas. Hay más, pero en principio es un tema muy específico, no te líes mucho más. Empieza como autónomo, o empieza como sociedad limitada, o empieza como autónomo y transfórmate a sociedad limitada, o bueno, pues las combinaciones que tú quieras. Pero para eso es fundamental que entiendas muy bien en qué consiste cada forma jurídica, qué ventajas tiene, qué inconvenientes, bueno, todo lo necesario para que puedas tomar una decisión en cada momento acertada.
He de decirte que estos guiaburros cuestan menos de 10 euros, 9,95 cada uno de ellos. En este caso son dos, si te llevas los dos en borjapascual.org, pues ya no pagarás gastos de envío y lo vas a poder encontrar en las principales tiendas y principales librerías. Como te decía, también en borjapascual.org, que además, pues si te animas con algún otro libro de esos que tenemos, por ejemplo este que ha salido ahora hace poquito, que por eso te lo enseño la mayoría de los días, Aprende... ¡Ay, que le da la luz! A ver, ¿cómo lo cojo? Ay, Aprende a ser un líder. Bueno, pues este libro que ayudará a reforzar tus habilidades como guerrillero del emprendimiento, pues lo añades y te regalaremos otro libro. Y si añades un libro más, te regalamos un curso. Bueno, hay diferentes ofertas dentro de borjapascual.org, así que te recomiendo que te pases por la web y mires a ver si hay más libros, más cursos, más cosas que te puedan interesar. Así que, ya sabéis, menos de 10 euros, 9,95, guiaburros autónomos, guiaburros, sociedad limitada, libros imprescindibles. Seguimos con esos primeros años y desafíos. Podemos hablar, por ejemplo, del lanzamiento, de los primeros productos. Hablamos de ese producto inicial. Bueno, pues describe el primer producto o servicio que lanzó la empresa y, bueno, pues cómo fue esa recepción por parte del mercado. Como ejemplo, en 2017 lanzamos nuestro primer producto, un panel solar doméstico, eficiente y asequible. La respuesta del mercado fue positiva, lo que nos permitió obtener nuestros primeros clientes y generar esos ingresos iniciales. Ese podría ser la redacción de ese primer párrafo que hemos utilizado para describir ese producto inicial. Primera sede. Bueno, pues explica dónde y cómo se estableció la primera sede de la empresa. Ejemplo, pues por ejemplo, abrimos nuestra primera oficina y taller en un pequeño espacio alquilado en el centro de Madrid, lo que nos permitió comenzar la producción y atender a nuestros clientes locales. Bueno, ese sería un ejemplo de cómo lo podemos contar. Fíjate que ya hemos descrito cómo sería ese producto inicial y cómo sería esa primera serie. Después podemos ir con los desafíos y superación. Esta es una parte también importante. Vamos a hablar de los obstáculos iniciales, detalla los principales desafíos que enfrentó la empresa en sus primeros años y cómo fueron superados. A ver, todo esto, si ha habido primeros años y estamos empezando, pues podemos hablar de los primeros meses, de las primeras semanas, de toda esa puesta en marcha. Por ejemplo, diríamos... Uno de los mayores desafíos fue asegurar la financiación, y es que después de varios intentos fallidos, finalmente logramos obtener una subvención gubernamental para startups innovadoras en el sector energético, lo que fue crucial para nuestra supervivencia y crecimiento. Crecimiento y expansión, que sería el tercer bloque de todo esto. Hemos empezado hablando de ese origen y fundación. Luego, primeros años y desafíos, y ahora nos iríamos directamente a crecimiento y expansión. Todo esto siempre y cuando ya se haya producido. Si todavía en tu plan de negocios no hay crecimiento y expansión, bueno, pues esto lo puedes enfocar de otras maneras. Evolución del producto y diversificación. Bueno, pues entraríamos primero en innovaciones y nuevos productos. Habla sobre cómo la empresa ha evolucionado en su oferta de productos o servicios. Por ejemplo, desde nuestro primer producto hemos ampliado nuestra línea para incluir soluciones solares para empresas y comunidades, incorporando nuevas tecnologías como baterías de almacenamiento y sistemas de gestión energética inteligente. Después podemos hablar de esa expansión geográfica y de mercado. Y bueno, pues hablaremos de los nuevos mercados. Describe cualquier expansión a nuevos mercados geográficos o sectores. Y lo podrías hacer así, por ejemplo. En 2019 expandimos nuestras operaciones a otros países europeos, abriendo una nueva oficina en Berlín, en Alemania. Esta expansión nos permitió atender a un mercado más amplio y diverso. Habla de los hitos significativos, logros y recomendaciones, pues menciona esos premios, esos reconocimientos, hitos importantes que la empresa ha alcanzado. Ejemplo, bueno, pues en 2020 fuimos galardonados con el premio a la innovación tecnológica en la Expo Internacional de Energías Renovables, lo que consolidó nuestra reputación en la industria. Bien. Y como cuarto punto hablaríamos de la situación actual y del futuro. Y este sería el cuarto punto fundamental de la historia de nuestra empresa. Estado actual de la empresa.
bueno, pues presente y capacidades actuales. Vamos a proporcionar una visión de la empresa en su estado actual, incluyendo su tamaño, capacidades y posición en el mercado. Entonces diremos, hoy nuestra empresa cuenta con más de 50 empleados, opera en 3 países y continúa liderando en innovación con varios proyectos de investigación en curso. Planes futuros, importante también, visión para el futuro. Concluye con una visión de los próximos pasos y objetivos a largo plazo. Muy, muy importante dar esa visión también dentro de nuestro plan de negocios. Como ejemplo, pues mirando hacia el futuro nos planteamos expandirnos a América Latina y Asia, continuar desarrollando tecnologías que no solo sean eficientes, sino también accesibles para comunidades de bajos ingresos, con el objetivo de impactar positivamente en el mundo. Bueno, pues si conseguimos una historia bien contada, no solo informa, sino que también inspira al lector, y eso es lo que tenemos que buscar, y ahí ya dependemos un poco de cuáles sean tus capacidades a la hora de poder desarrollar esta narrativa. Si proporcionamos una narrativa detallada y apasionada, importante, de la historia de la empresa, ayudas a crear esa conexión emocional y un entendimiento más profundo de los valores y la visión. Este planteamiento que te hago no solo va a fortalecer el plan de negocios, sino que también establece esa base sólida para construir relaciones, pues, con quien vaya este plan de negocios, con los inversores, con los socios, con los clientes, con quien sea. Hasta aquí hemos llegado en esta primera parte, que sería la historia de nuestra empresa dentro de esta guía para desarrollar la descripción. Hemos hablado de la historia. Si te parece, la semana que viene hablaremos de cómo podemos desarrollar la estructura legal, que es también muy importante. Lo hemos hablado cuando el sponsor, pero la estructura legal es fundamental también describirla de manera correcta en esta sección de nuestro plan de negocios. Así que, como ya hemos llegado a nuestro tiempo, si te parece, te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que hasta mañana, que por cierto tenemos podcast. Vamos a hablar de Fútbol-Medio Pro, de ese Emprendimiento Kids, ese proyecto de emprendimiento con un chaval que empezó con 8 años, ahora tiene 10, pero que es un proyecto de emprendimiento en directo que puedes poner tú mismo en marcha. Eso será mañana, así que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.